A los que están conectados de manera virtual, hoy se les va a dificultar un poco ver el tablero, porque pues el video que están viendo es el de la cámara del computador, y además tenemos el tablero de vidrio que genera un reflejo adicional. Luego tienen que estar muy atentos a lo que estamos hablando, calculadora en mano. Hoy ya vamos a comenzar a hacer algunos ejercicios. Vamos a comenzar a ver el tema de interés. Entonces, fíjense que en este apartado vamos a comenzar a ver, no hablar únicamente del interés como lo hemos mencionado hasta el momento, sino una serie de formas de calcular y de expresar las diferentes tasas y el interés per se, ¿sí? Como es el interés simple, el interés compuesto, el interés nominal y efectivo, múltiple, continuo, tasas equivalentes, etc. Es importante recordar a este punto que el dinero tiene valor en el tiempo y que esa particularidad afecta a todos los actores de la economía por igual, independientemente si estamos actuando como consumidores, como ahorradores, como especuladores, como inversionistas, como empresarios, ¿cierto? Y digamos, si no quedó muy claro cuando hablamos esto en la clase de conceptos básicos, es importante comentarlo ahora, ¿no? Podemos actuar en diferentes roles, ¿cierto? O sea, podemos ser consumidores y ahorradores, o consumidores y ahorradores inversionistas, ¿cierto? Todos podemos estar clasificados dependiendo de lo que hagamos en cualquiera de esos roles o actores de la economía al mismo tiempo, ¿cierto? O sea, muchos de nosotros ya ahorramos, invertimos y consumimos al mismo tiempo, ¿sí? El valor del dinero en el tiempo, la rentabilidad y el costo de capital, que ya son tres conceptos que hemos comenzado a abordar en clases pasadas, se expresan en términos de interés. Luego es importante profundizar en ese concepto. Definimos interés como el cambio porcentual del valor de una suma de dinero en el tiempo. Es el valor del dinero en el tiempo. También podemos definir interés como el pago que se hace por el uso de los recursos de capital, es decir, del dinero, a los proveedores de ese recurso, ¿cierto? Ya sea nuestros socios, a través de un patrimonio o de un capital propio, o ya sea una entidad financiera que nos preste deuda, ¿cierto? De igual forma, podemos definir el interés como el costo de oportunidad en que incurre un agente económico para ceder sus recursos de capital o por no disponer de dichos recursos. Recordemos que la definición de costo de oportunidad es la rentabilidad que una persona o una empresa deja de percibir por no tener los recursos para ejecutar un proyecto específico que promete pues unas rentabilidades, ¿cierto? Una ganancia de esta ganancia de dinero que vamos a dejar de percibir, pues es ese costo de oportunidad. Existen dos formas o dos variantes de ver el interés. Cuando pedimos prestado, hablamos de interés pagado, y cuando invertimos, hablamos de interés ganado. El interés se paga cuando una persona o una organización pide dinero prestado, tiene un crédito y paga una cantidad mayor por ese valor, ese dinero que le prestaron.
Y el interés se gana cuando una persona o una organización ahorra o invierte, presta dinero y recibe una cantidad mayor. Miremos cuáles son los cálculos para entonces, haga la redundancia, calcular ese interés. Que en esencia, pues ya sea interés ganado o pagado, es los mismos cálculos. Interés que se paga por fondos que se piden prestados se determina mediante la relación cantidad que se debe ahora menos la cantidad original que le prestaron. Una fórmula de ingeniería económica muy complicada. Todas son así complicadas. ¿Sí? La interpretación es lo más complicado. Entonces, si resulta que ustedes hace un año pidieron un préstamo de 1.000.000 de pesos y hoy tienen que pagar 1.100.000 pesos, ¿de cuánto es el interés que tienen que pagar? De 100.000 pesos, ¿cierto? 1.100.000 menos 1.000.000, me dan los 100.000 pesos. Para calcular la tasa de interés, cuando el interés pagado con respecto a una unidad de tiempo específico se expresa como porcentaje de la suma original, el resultado recibe el nombre de tasa de interés. Y para calcular esa tasa de interés es el interés sobre la cantidad que se pidió prestada originalmente por un 100%. Esa tasa de interés siempre va acompañado del periodo. Y eso sí es muy importante. Para que la tasa quede correctamente expresada, tiene que ir acompañada de un periodo de tiempo. Entonces, volvemos al mismo ejercicio que acabamos de plantear. Si yo pedí prestado 1.000.000 de pesos hace un año y hoy tengo que pagar 1.100.000, ¿de cuánto era el interés? 100.000. 100.000 sobre ese millón que pedí prestado, por 100, 10%. me da un 10%. 10% en un año. Esa es la tasa. 10% al año. No es lo mismo una tasa de interés del 10% al año que una tasa de interés del 10% al mes o del 10% al día. Ojo. ¿De acuerdo? ¿Claros hasta acá? Bien. Si lo miramos desde la otra perspectiva, desde la perspectiva del ahorrador, del inversionista, del especulador, el interés ganado es la cantidad final que voy a obtener menos la cantidad inicial o principal que ahorré o invertí. O sea, en esencia es la misma ecuación, ¿cierto? Y la tasa de rentabilidad o la tasa de interés ganado, una tasa de rentabilidad o tasa de rendimiento, se calcula igual. Interés acumulado por la unidad de tiempo sobre la cantidad original por el 100% y eso va acompañado de un periodo de tiempo. El término tasa de interés ganado pues es más adecuado para la perspectiva del prestatario, del inversionista, del ahorrador, y tasa de retorno ganada para el inversionista. Bueno, perdón, los enredé un poco. La tasa de interés pagada es un término que suele usarse para los prestatarios y la tasa de retorno ganada para los inversionistas o ahorradores. Hagamos un ejercicio, algo un poco más real. Ustedes, hace un año, ¿no? Si ustedes hace un año hubieran comprado una acción, ¿de qué empresa quieren comprar una acción?
¿De qué? ¿Alguien dijo Coca-Cola? Sí. Vamos a mirar Coca-Cola y vamos a mirar Apple. Miremos Coca-Cola. Una acción muy tradicional, ¿cierto? Coca-Cola, pescado, ¿cierto? Si hace un año, es decir, noviembre del 2020, ustedes hubieran comprado, hoy estamos a noviembre, ¿qué? 22, acá. Vémoslo un poquito, para quedarnos bien con el dato. Noviembre. 19, 22, 22, 20, 23. Bueno, el 22 seguro era un día que la bolsa estaba cerrada, ¿cierto? En noviembre 22, una acción de Coca-Cola valía 52,78. Una acción de Coca-Cola el 22 de noviembre del 2020 costaba 52,63. 52,68 para ser exactos. 52,68, sí. Dólares. Y hoy, 22 de noviembre, esa misma acción, vamos a ver en cuánto está. Hoy está en 55,47. 55, sí, 47. Dólares. ¿De cuánto fue el interés? ¿Y cuánto fue la tasa de interés? Fue $2 con 2,79. La tasa de interés sería 2,79 sobre 50,78%. 5,3. Dame otra cifra. 5.29. 5,29% al año, ¿cierto? Anual. Esa rentabilidad es buena, es mala. No es del todo mala, ¿no? Porque es más o menos lo que renta un CDT. O sea, conseguir un CDT que rente eso en Colombia es complejo por la cifra, ¿no? O sea, aquí tengo que invertir $52. $52, mal contados, 400.000 pesos, menos, ¿no? 200.000 pesos. 200.000 pesos. En un CDT, si uno invierte 200.000 pesos, no le dan 5% de interés anual. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado en Apple? En Apple hace un año, Coca-Cola es una acción tradicional que no fluctúa mucho, pero que se vuelve un poquito aburrida precisamente. 21, 22. Gracias. Aquí, 23. El 23 de noviembre estaba en 113,82. $113,88. Y hoy,
Profe, disculpen, pues no sé, es que no sé, pues, ahí porque usted lee el valor de la parte inferior y no el de la parte superior. Porque la vela fue negativa, está roja y el precio terminó en la parte más baja. Y cuando la vela está verde, usted lee el superior. Leo la superior que terminó en la parte más alta, sí, correcto. Listo, profe, gracias. O sea, en el mercado hoy el precio inició acá arriba, comenzó a bajar, por eso la vela es roja, y terminó acá abajo. Y su punto más bajito fue justamente donde terminó, ¿sí? El día anterior comenzó acá arriba, comenzó acá abajo, perdón, porque la vela es verde, significa que subió durante el día. Comenzó acá abajo, fluctuó, llegó hasta acá arriba, pero al final del día cerró acá, ¿sí? Entonces, hoy cerró aquí, en 161,05. ¿De cuánto era el interés acá? 47.14. 47. 7.14. ¿Y la tasa de interés? 41.39. 41,39. Es decir, que los negocios del 40% existen. Son factibles, legales. O sea, si ustedes hubieran tenido hace un año $113, hoy esos $113 podrían haber generado $161. Sí, perdón, $47 de interés, que corresponden al 41%. ¿Sí? ¿Existen entonces los negocios del 40%? Sí, existen. ¿De manera legal? Sí. Y esto es anual. Anual. ¿Hay fluctuaciones grandes en un solo día? Sí. Por ejemplo, esta en un solo día fue del 2,7%. Eso es bastante. En un día eso es bastante. ¿Sí? Ya después lo vemos por qué. Eso para que ustedes le comiencen a ver aplicación a lo que estamos viendo. Hagamos otro ejercicio. El primero ya lo hicimos, algo similar. El segundo dice, Rincón Ramos S.A. tiene planes de solicitar un préstamo bancario de $20,000 durante un año al 9% de interés para adquirir un equipo nuevo de compactación. Calculen el interés y calculen cuál es la cantidad entonces que debe pagar al final de ese año. Asumiendo pues que no hay pagos intermedios, ¿cierto? Todo lo va a pagar al final de la. ¿De cuánto es el interés del 9% anual sobre 20,000 que se pidieron prestado? ¿Cuánto? Los que están en casa, ¿de cuánto es el interés del 9%? 800. $1,800. $1,800, correcto. Entonces, al final de la transacción, ¿cuánto debe pagar? 21,800. 21,800.
Tal cual. Vemos el siguiente. Calcule la cantidad depositada hace un año. Si ahora tienen $1.000 a una tasa de interés del 5% anual. Determinen la cantidad de intereses ganados durante ese periodo. ¿Cuánto invirtió hace un año esa persona? ¿Qué opinan? $952.38. ¿Sí? ¿A todos les da lo mismo? Entonces recordemos que la clase pasada hemos visto una ecuación que decía valor futuro es igual a valor presente por 1 más el interés. Y la habíamos llamado como la ecuación de equivalencia, ¿cierto? Cuando vimos conceptos básicos. Conocemos valor futuro, que es $1.000, conocemos la tasa de interés que es del 5%, tengo que despejarme valor presente, ¿cierto? O valor presente va a ser igual a los 1.000 sobre 1 más 0.05. ¿Cuánto me da esto? $1.005. ¿Cómo? 952,38. ¿Cuánto fue el interés entonces? El interés que se generó en la transacción con 2.000, que tengo ahora, pero lo que se invirtió, 952,38, es decir, que gané $47,72. ¿Eh? ¿Dudas? Entonces, eso nos lleva nuevamente a hablar de equivalencias económicas. El valor del dinero, el tiempo y la tasa de interés permiten formular un concepto que es el concepto de equivalencia económica, que implica que a una tasa específica podamos encontrar el valor equivalente en el futuro. Cuando decimos equivalente, es decir, que ese dinero tenga la misma capacidad de consumo que hoy o su equivalente en el pasado, ¿cierto? Es decir, encontrar cuál es la cantidad que en tiempo pasado tenía la misma capacidad de consumo que hoy a esa tasa específica. Como estamos viendo en el ejemplo, $100 de hoy son equivalentes a $106 en el futuro a una tasa del 6% anual o a 94,34 en el pasado, hace un año, también al 6% anual. Si hacemos unos ejercicios, ustedes mismos pueden comenzar a chequearlo usando la ecuación de equivalencia, si son ciertos o no.
Dice, Rojas Leal fabrica ladrillos para la constructora MP a través de distribuidores particulares. En general, los ladrillos se almacenan un año y se agrega un 5% anual al costo para cubrir el cargo del manejo de inventario para el dueño del contrato de distribución y la inflación proyectada. Suponga que usted es dueño de las instalaciones de Rojas Leal S.A. ubicadas en el centro de la ciudad. Realice los cálculos necesarios con una tasa de interés del 5% anual para demostrar cuáles de las siguientes declaraciones referentes a los costos de los ladrillos son verdaderas y cuáles son falsas. La primera, la cantidad de 98 pesos hoy equivalen a 105.6 dentro de un año o un año después. ¿Verdadero o falso? Al 5%. ¿Cuánto les da? 102.9. Siguiente, el costo de 200 pesos en un ladrillo hace un año equivale a 205 ahora. ¿Verdadero o falso? ¿Cuánto debería ser? 210 pesos. 210, correcto. Un costo de 38 pesos ahora equivalen a 39,9 un año después, al 5% anual. Verdadero. 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 Un costo de 3.000 ahora es equivalente a 2.887,14 de hace un año. Falso. ¿Cuánto debería ser? Más de 3.000, ¿no? 2.857, no. El 3.000 es ahora y están pidiéndome el valor hace un año, ¿sí? En esta, en la D. O sea, tendría que dividir 3.000 entre 1.05, ¿cierto? ¿Cuánto les da? Lo que dijiste ahorita, 2.857, algo. 114. El cargo, o puedo reemplazar incluso la palabra cargo por interés, ¿cierto? El interés por manejo de inventario acumulado en un año sobre una inversión de ladrillos por un valor de 2.000 es de 100. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Pero hasta este punto la definición plana de interés no es suficiente, porque en la vida real se generan intereses en diferentes periodos de tiempo, ¿sí? Y se requiere una forma de clasificar, de analizar y de utilizar el concepto de interés como parte de un set de herramientas que necesita un inversionista para tomar decisiones. Y es por eso que aparecen las clasificaciones que ustedes están viendo en pantalla. Interés simple, interés compuesto, interés nominal, interés efectivo, interés corriente, interés real, de capitalización discreta, de capitalización continua y las tasas sucesivas. Vamos a
hoy introducir el primer set de herramientas, interés simple, interés compuesto. Para más de un periodo de interés, los términos interés simple y compuesto se tornan importantes. ¿Por qué? Hablemos de interés simple. Definimos interés simple como aquel interés que se aplica solo sobre el capital inicial no amortizado. Ese capital inicial no amortizado lo vamos a llamar principal. Es decir, cuando en un crédito solicitamos préstamo en bancos, el valor que pedimos prestado es el principal. En la medida en que ese préstamo se va pagando, normalmente hacemos pagos mensuales, ¿cierto? En préstamos. Normalmente, en cada pago que hacemos, amortizamos una parte del valor que nos prestaron y otra parte de la cuota se va al interés que se ha generado. ¿De acuerdo? Pero en este momento que vamos a comenzar a hablar de interés, vamos a olvidarnos de eso. Vamos a hacer todas las transacciones tipo bullet, es decir, todas las transacciones se piden prestadas hoy y se pagan en su totalidad hasta el final. Ya vamos a llegar a cómo se comportan con más normalidad cuando veamos matemáticas financieras, ¿de acuerdo? O sea, por ahora vamos a entender cómo funciona el interés y después vamos a comenzar a hablar de créditos y de cómo se paga un crédito, etc. ¿Listo? Entonces, el capital que yo solicito y que no he pagado nada sobre ese capital, lo voy a llamar principal. ¿Listo? No existe intereses sobre intereses cuando estamos hablando de interés simple. Lo que significa que los intereses que no se retiran de la transacción, no se capitalizan, no son reinvertidos, no generan mayor interés. Cuando se liquidan intereses simples, los primeros se comportan como una función lineal del valor del capital vigente. Hagamos un ejercicio. El interés simple se calcula utilizando exclusivamente el valor del principal, es decir, la cantidad que pedí prestada, e ignorando todos los intereses generados en los periodos precedentes. Por lo tanto, la ecuación para calcular el interés es igual al principal por el número de periodos por la tasa de interés pactada. Esta tasa de interés pactada, recuerden que en las ecuaciones de ingeniería económica siempre se va a colocar en decimales. Entonces, Moro Martínez SAS otorgó un préstamo a un miembro del personal de ingeniería para que adquiriera un computador. El préstamo es de 5 millones de pesos por 3 años con un interés del 8% anual. Es decir, la tasa de interés pactada es del 8% anual. Voy a apuntar por aquí. ¿Cuánto debe pagar al ingeniero al final de los 3 años? Tabulemos los resultados. Entonces hagamos una tabla. Hagamos una tabla de amortización de este crédito. Una tabla de comportamiento. Primero vamos a colocar el número de periodos que hay en la transacción. Vamos a colocarle cuánto es el principal. Cuánto se va generando de interés. Cuánto debo en total. Al adeudar.
Entonces lo repito, número de periodos, principal, interés, total adeudado. ¿Cuántos periodos hay en la transacción? 3, ¿cierto? Porque me dice que son 3 años. Entonces tengo el 0 que es hoy. El 0 al finalizar el primer año para el periodo 1, finalizar el segundo año, periodo 2, finalizar el tercer año, periodo 3. ¿Qué pasa hoy? Me presta una cantidad, 5 millones de pesos, ¿cierto? Es el principal. ¿Se genera interés hoy? No. ¿Por qué no? Es un préstamo y la tasa no me lo dice claramente que se genere interés hoy. Sí. Es una palabra donde te están diciendo que es el total del valor que te están prestando, ¿no? No. A ver. Una forma de redactar. No, pero volviendo al tema. No se generan intereses hoy, pero entonces voy a cambiar la pregunta. ¿Se podrían generar intereses hoy? Si la tasa dice diario, En Colombia existen tasas anticipadas. Si la tasa pactada es anticipada, quiere decir que desde hoy le cobran de manera anticipada los intereses del periodo. No, hay diferentes instrumentos financieros que pueden pactarse con tasas anticipadas. Ya vamos a hablar de tasas anticipadas más adelante. ¿De acuerdo? ¿Cómo sé que no es anticipada? Porque en la tasa pactada no me lo dicen. Si no me tendrían que haber especificado anual anticipada. ¿Eh? Como no me lo dicen, asumo que es vencida. ¿De acuerdo? Entonces no se generan intereses hoy. Por lo tanto, al final de hoy, debo todavía al banco 5 millones de pesos. Al banco o a la empresa. No es un banco, ¿no? A la empresa Moro Martín. ¿Cuánto se genera? ¿Qué pasa al final del primer año? ¿Me prestan más dinero? No, ¿cierto? Solo prestaron 5 millones de pesos, luego el principal se va a mantener en 5 millones de pesos. ¿Cuánto se genera de interés al final del primer año? 400.000. 400.000. ¿Cierto? 400. Es decir, que al final del primer año ya le debo a la empresa 5.400.000. Lo que debía en el periodo anterior más lo que se generó de interés. ¿Cuánto se genera de interés al final del segundo periodo? Otros 400, ¿no, profe? Sí, correcto. Porque solo tengo en cuenta el principal. Los intereses no se han retirado de la transacción, no se capitalizan ni generan más interés. Solo el principal, pues, otros 400.000. Es decir, que al final del segundo periodo debo 5.800.000. Y otros 400.000 al final del tercer periodo. 6.200.000. Correcto. El total de los intereses que se van a generar en la transacción es de 1.200.000. Y este 1.200.000 es lo mismo que haber dicho principal, es decir, 5 millones de pesos,
por el número de periodos, que era 3, por la tasa pactada, 0.08. Que era la ecuación que habíamos visto en la diapositiva, ¿cierto? ¿Dudas hasta acá? Hagamos una inversión. ¿Me vuelvo? Hagamos una inversión. ¿Qué pasa si meto una plata en un CDT? Meto 1.000.000 de pesos en un CDT que tiene un vencimiento de 1 año y una tasa pactada del 3% trimestral de capitalización simple. ¿Cómo cambia el ejercicio? Cambia mi principal, cambia mi tasa. ¿Cómo? Me repite, porfa. Cambia el número de periodos, ya no son 3, son 4. Acá cambia la tasa pactada, que sería el 3% trimestral. A cada trimestre se genera interés. El principal va a ser 1.000.000. Los términos también cambian, porque aquí puedo decir total interés en vez de interés puedo llamar rendimiento o rentabilidad. Y aquí puedo decir total ganado. En el primer periodo no se genera rendimiento. Sigo teniendo. ¿Cuánto se generan al final del primer periodo? $30.000. 30.000 en el periodo, 30.000 en el segundo periodo, 30.000 en el tercer periodo, 30.000 en el cuarto periodo. En total, 120. Ah, pero eso a un año, ¿no, profe? Ya se multiplica por 4. ¿Cómo? Que como es un año, se multiplica ese valor por 4. Porque es trimestral. Y un año tiene 4 semestres. La tasa es trimestral. Sí. A ver, ya te explico. La tasa es trimestral. La transacción dura 1 año. La tasa es trimestral. La transacción dura 1 año. Por lo tanto, tengo 4 trimestres en 1 año. ¿Sí? Lo que va a pasar es que cada trimestre se genera interés. Porque así está pactada la tasa. ¿Eh? ¿Cuánto se va a generar al final de la transacción en intereses? Pues 120.000, que sería lo mismo que el principal, que es 1.000.000, por el número de periodos que va a generar interés por la tasa pactada. 0.03. Y esto siempre acá por 0.03.
Eso en interés simple. Fíjense que la tasa de interés de la transacción de la transacción es igual a los 120.000 sobre lo que se invirtió, que es 1.000.000 por 100. Es decir, un 12%, ¿cierto? Al año. ¿Sí? Podríamos entonces decir que esta tasa y esta tasa son equivalentes, son la misma tasa, ¿cierto? Pero para interés simple. Entonces, como ya se anticipó su compañero, es multiplicar la tasa periódica por el número de periodos y me va a dar la tasa total de la transacción. En interés simple es así. En interés compuesto no. Ya lo vamos a ver. En Moodle. Ustedes entran a Moodle. Y entran a Moodle. Ya tienen una pestaña que se llama interés, que tiene dos subpestañas, una que se llama inicio y otra que dice sigamos hablando de interés. En la que dice inicio, ustedes tienen ya cargada la presentación que estamos viendo hoy. Aquí va a quedar cargada la clase de hoy, el video, pero también tienen un foro que tienen que responder antes del 29 de noviembre, es decir, una semana tienen para hacerlo, ¿listo? ¿Qué es lo que quiero que de alguna forma investiguen o debatan? Es en qué caso se usa interés simple en la realidad. En la realidad o en el día a día, en qué caso se usa interés simple. ¿De acuerdo? Hablemos de interés compuesto. Es el interés compuesto el mayormente usado. Todos los instrumentos financieros, o la gran mayoría de instrumentos financieros, como los créditos, las tarjetas de crédito, usan interés compuesto. Si ustedes tienen un crédito de ICETEX, usa interés compuesto, ¿cierto? Tal como su nombre lo sugiere, el interés compuesto significa que los intereses se aplican no solo al saldo vigente del capital, sino que también se aplican sobre los intereses reinvertidos o capitalizados. En otras palabras, el interés se aplica sobre los saldos de capital y sobre los intereses reinvertidos, es decir, los intereses que no se han retirado de la transacción también generan interés. Como tal cuando dicen interés sobre interés. Esto es lo que se conoce como interés sobre interés, ¿correcto? Es decir, el interés compuesto es lo que coloquialmente se llama interés sobre interés. Pero así funcionan todos casi todos los instrumentos financieros, ¿cierto? El interés generado durante cada periodo
de interés se calcula sobre el principal más el monto total de los intereses acumulados en todos los periodos anteriores. Por lo tanto, el interés compuesto es un interés sobre interés. Esto también refleja el valor del dinero en el tiempo sobre el interés. Y tenemos una nueva ecuación que es la de para calcular el interés de un solo periodo, que dice interés es igual al principal más todos los intereses acumulados por la tasa de interés pactada para el periodo. Hagamos un ejercicio. Un ingeniero le solicita a la cooperativa de crédito de la empresa Neira Valdés un préstamo por 7.500.000 con un interés anual compuesto del 6%. Calcule cuánto adeuda en total después de 3 años. Tabulémoslo. Entonces, la tasa es del 6%. 6% anual. La transacción va a durar 3 años. Digo, va a tener 3 periodos de capitalización. Los intereses. El total que me van a prestar es de 7.500.000. No me van a prestar más después, ¿cierto? No es interés anticipado, por lo tanto, hoy no se generan más intereses. Y al final del momento cero, todavía debo 7. ¿Cuánto se genera interés al final del periodo 1? 450.000. 450.000. Es decir, el total adeudado es 7.950.000 al final del periodo 1. ¿Cuánto se genera de interés al final del periodo 2? La principal más el interés. Aquí ya lo tengo. Acumulado. 477.000. 470. 177.000. Es decir, ¿cuánto en total? 542.000. 8.427.000. Y al final del tercer periodo, $505.620.
900, 8.932.000. es decir, que en intereses se ha generado 1.432.620 pesos. Si miramos la tasa de interés de la transacción, va a ser igual a 1.430.620 sobre lo invertido, sobre lo que se pidió prestado, que es 7.500%. ¿Cuánto me da esta tasa? Fíjense que no va a ser lo mismo que el 6 por 3, ¿cierto? No es lo mismo que el 18%. ¿Cuánto me da? ¿19, qué? ¿Cuál es el periodo de tiempo que acompaña esa tasa? ¿Cuánto dura la transacción? 3 años. A los 3 años, 19,10%. ¿No? Esta tasa y esta tasa son equivalentes a interés compuesto. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Vamos la inversión. Un 9% trimestral. Lo difícil es encontrar esa rentabilidad en ustedes. Invertimos 1.000.000 de pesos en CDT. La transacción va a tener 4 periodos. La tasa pactada es del 9% trimestral. En el primer periodo no se generan rendimientos. ¿Cuánto se genera de intereses de rendimientos en el primer periodo? 90.000. Es decir, va a tener 1.090.000 al final del periodo. ¿Cuánto se genera en el segundo periodo? 800. Es decir, 1.188.100. ¿Sí? ¿Está bien o ya me equivoqué? Tercer periodo.
1.295.029. Sí. ¿Verdad? El último. Démoslo al peso, sí. Hasta el 552. En total. 411. Es decir, tengo 411.000. El total de la transacción es 480 por 100, es decir, 41,1581% al año, ¿cierto? Que no es lo mismo que decir 9 por 4. ¿Eh? Esta sería la tasa efectiva anual. Entonces, implícitamente ya estamos viendo cuáles son las diferencias entre las tasas nominales, que es lo que vamos a hablar en la siguiente clase, y las tasas efectivas. La tasa efectiva de la transacción es 41.15. Me voy a adelantar a lo que vamos a ver en la próxima clase. La tasa nominal sería 9 por 4 y me daría 36% nominal anual entre 21. Vean, la próxima clase les explico. Pero esta tasa, que es una tasa periódica, esta tasa, que es una tasa nominal anual, y esta tasa, que es una tasa efectiva anual, son la misma tasa, expresada de diferentes formas. ¿Sí? Es la misma tasa expresada de diferentes formas. Si lo hubiera multiplicado por 2, me hubiera quedado 18% nominal, trimestral, trimestral. Esa fórmula no la alcanzó a ver bien. Aquí la multipliqué por 2. La tasa periódica la hubiera multiplicado por 2 y hubiera quedado una 18% nominal semestral. Dos trimestres me da un semestre. 4 trimestres me da una. Ya, pero ya lo vamos a explicar. Pero sería otra tasa equivalente. Bien, ahí tenemos 4 tasas que en esencia son la misma. Hay una forma de calcular cuánto se ajusta al final. Es decir, puedo llegar a este mismo número utilizando la ecuación que están viendo en la diapositiva. 1.000.000, que es el principal, por 1 más la tasa pactada, que es el 9%, 0.09, elevado al número de periodos de la transacción, y esto me da 1.411.580. Por favor, chequen. Sí, pues,
No usamos decimales acá, sino al P. Pero te dio 1.408.581.60. Lo que pasa es que en la tabulación omitimos los decimales. Pues y media. Correcto. Hablemos de la regla del 72. Hoy vi, yo tengo algunas cuentas en Instagram que sigo, ¿no? De temas de inversiones y demás. Y había un post interesante en una de ellas hoy que decía las 4 preguntas que tus hijos deben responder antes de independizarse o comenzar su vida financiera. ¿Sí? Y es un señor así, botándole 4 preguntas a la hija muy rápidamente, ¿no? Entonces le dice, ¿cuánto es la tasa de inflación anual y por ende la mínima rentabilidad que tienes que tener en un ahorro? Ya esa la pueden responder ustedes, ¿cierto? ¿Cuál es la tasa de inflación anual? Por ende, la rentabilidad mínima que tienen que tener en un ahorro. ¿Mm? ¿Cuánto? Por Es la ahí, fórmula de valor futuro. por ahí. Pero había otra muy interesante que le decían cómo funciona la regla del 72. ¿Qué es la regla del 72? Que es esta diapositiva que ustedes están viendo acá. La regla del 72 en interés compuesto es una aproximación. Ojo, no la pueden usar en los parciales. La van a usar es en su vida diaria, porque es una aproximación para entender cómo se podría duplicar una inversión. Ya sea saber cuál es la tasa que necesitan para duplicarla o el número de periodos que necesitan para duplicarla. Entonces, el N estimado sería 72 dividido entre la tasa que les están dando. Entonces, ¿cuántos periodos necesitarían para duplicar este millón de pesos? Si la tasa es de 9. Dividan 72 entre 9. ¿Cuánto les da? 8. ¿Qué pasa si pongo la ecuación exacta? Pues total ganado al cabo de 8 periodos sería igual a 1.000.000 por 1 más la tasa. A la 2. ¿Cuánto me da con exactitud? Debe estar rondando los 2 millones. No. 1.188.000. Ah, A la 8, perdón. 1.990.000. 992, ¿qué? 932.600. Sí, dejémoslo hasta el peso. ¿Sí? Entonces fíjense que es una aproximación. Ya va llegando, ¿cierto? O sea, necesitan 2 años a una tasa del 9% trimestral para duplicar la inversión. ¿Cuál sería la tasa que requieren para haberlo hecho en un año? Entonces utilizo la I estimada. 72 dividido entre 4. Esto es un año, ¿cierto? Entre 4. ¿Cuál sería la tasa que requiero? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, hagámoslo con exactitud. Si fuera 18, sería aquí punto 18, de acá a la 4. ¿Cuánto les da? Con exactitud. $1.938.777. Si era 18, 72 entre 4. 1.900. 938.777.
Ahí se nos alejó mucho, ¿no? Porque la prueba era 1.995. Claro que es 0.6. No. Porque es el 18%. 0.18. 18%. Bueno, entonces fíjense que esta ya no está tan cerquita a la salida. Para el caso del interés simple existe la regla del 100. Funciona igual. Y en este caso es exacta. Para interés simple la regla del 100 es exacta. ¿Perdón? Miremos 3 ejercicios que están aquí planteados. 2 ejercicios. Dice, ciertos certificados de depósito acumulan un interés simple del 10% anual. Si una compañía invierte ahora 240.000 en dichos certificados para la adquisición dentro de 3 años de una máquina nueva, ¿cuánto tendrá la empresa al final de ese periodo? Pues, ¿cómo decía la ecuación por allá de interés simple? Los periodos por y eso me da mi interés total. Entonces, el interés simple, el interés total es igual al principal por el número de periodos por la tasa de interés pactada, es decir, 240.000 por, ¿cuántos periodos tengo ahí? 3 años, por 3, por una tasa 72.000. 72.000. me da 72.000, es decir, que la empresa, es una compañía invierte, la empresa al final de los 3 años tendría total ganado igual al principal al rendimiento, ¿cierto? O la rentabilidad. Es decir, 240.000 más los 70.000. Es decir, 312.000. ¿Sí? El siguiente ejercicio es para lo que los van a contratar a ustedes como ingenieros, para que tomen decisiones. No, aquí no aplica la regla del 100, porque la regla del 100 o la regla del 72 es para calcular cuándo se dobla una inversión. ¿Sí? ¿Cuánto me toma doblar la inversión? Solo es para ese caso. Estos ya son ejercicios generales del tema que vamos a ver. Para finalizar, un banco local ofrece pagar un interés compuesto del 6.9 anual sobre las cuentas de ahorro nuevo y un banco electrónico ofrece un 7.9% de interés simple anual por un certificado de depósito a 5 años. ¿Cuál oferta resulta más atractiva para una empresa que desea invertir hoy o ahora 1.000.000 de pesos para la expansión dentro de 5 años de su plan? Para esto es que ustedes lo van a comprar, para que tomen decisiones. ¿Cuál eligen? ¿El banco local o el banco electrónico? ¿Existe el cálculo? ¿O le están eligiendo por hagan el cálculo? Banco local. Interés compuesto. La tasa de interés es del 6.9% anual compuesto. ¿Cuánto voy a tener al final de ganado?
pues total ganado que se invirtió, que es 1.000.000, por 1 más la tasa 0.069, elevado al número de periodos que va a durar invertido ese millón, que es 5. ¿Cómo? 1.396.000. Y el banco digital electrónico tiene una tasa del 7,9% anual simple. Fíjense que normalmente la simple me toca especificar que es simple. Si no me especifica que la tasa es simple, es porque es compuesta. ¿Listo? El interés total va a ser igual al principal, que es 1.000.000, por el número de periodos, que es 5, por la tasa, que es 0.070. ¿Esto cuánto me da? No. Este es el interés. 195, ¿cierto? Y el total ganado va a ser igual al principal más el interés total. Ganado va a ser igual a 1.000.000 más 395. Es decir, 1.395.000. Como aquí gano 1.009 pesos más que acá, pues me voy, así sea poquito, me voy con el banco local. ¿Sí? ¿Sí? Oh. Bueno, dudas, inquietudes. Profe, ¿puede nuevamente repetir la respuesta? ¿El qué? Voy a elegir el banco, voy a elegir el banco local, porque con el banco local voy a ganar 1.009 pesos más que si lo hubiera invertido en el banco electrónico. ¿Sí? Si miramos únicamente números, ¿no? Pregunta, ¿existen los bancos electrónicos en Colombia? Completamente electrónicos. ¿Qué se define como banco electrónico? ¿Qué creen que es un banco electrónico? No necesita sucursal presencial. No necesita sucursal. ¿Cómo un cuál? No sé qué es móvil. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Pero es que Nequi es como un instrumento financiero de Bancolombia, ¿cierto? Creo que es el Itaú, ¿no, profe? Creo que es un banco No. electrónico. Bueno, No, Itaú tiene oficinas y es un banco tradicional. Pero por móvil uno maneja pues tarjeta y tal. electrónico es lo que tiene en Brasil. Hay uno que es completamente electrónico. Está en Colombia, que es de un colombiano, que comenzó operando en Brasil y no propiamente en Colombia. El dueño es el segundo hombre más rico de Colombia, de apellido Vélez. Y el banco se llama Nubank, morado. Es completamente electrónico. No tiene sucursales físicas. Todo se maneja a través de una app. No tiene tarjeta.
Gracias a todos por la asistencia. Tenía apagado el micrófono. ¿Tienen alguna duda? La retomamos el miércoles. Hasta luego. Hasta luego, profe. Profe. Gracias. Hasta luego. Qué pena. Hasta luego, profe. Profe, qué pena es que yo no estuve en el momento de pasar lista porque no tenía internet, entonces era para decirle